Psicología de la percepción. Tema 1. Introducción a la percepción. ¿Sobre qué vamos a reflexionar en este capítulo? Pues se nos presentan varias preguntas. Por ejemplo, ¿para qué sirve leer este libro? La respuesta a esto ya la sabemos, pero bueno. ¿Cuál es el recorrido que hace nuestra mente desde que vemos algo, por ejemplo un árbol, hasta que realmente lo percibimos como un árbol? ¿Es lo mismo percibir que reconocer? Y por último, ¿cómo hacen los psicólogos que estudian esto para medir algo tan personal como es nuestra percepción? Vale, pues para ir calentando motores, os voy a contar una historia que empieza en julio de 1958. El New York Times publicó un artículo muy curioso. Hablaba de una máquina, un ordenador enorme de 5 toneladas del tamaño de una habitación, y lo llamaron Perceptron. Lo había creado un psicólogo, Frank Rosenblatt. Y la noticia decía algo increíble. Decía que este perceptrón iba a ser la primera máquina capaz de percibir el mundo por sí sola, sin que nadie le enseñara y sin control humano. Iba a poder ver y entender su entorno como lo hacemos nosotros. ¿Y qué hacía este perceptrón? Pues en sus inicios aprendía solito a distinguir entre imágenes muy simples. Por ejemplo, le enseñaban tarjetas con una marca a la izquierda o a la derecha, y él aprendía la diferencia. Y él aprendía a diferenciarlas. Rosenblatt estaba convencido de que esa máquina podía aprender a reconocer patrones, fueran de luz, sonido o lo que fuera. Decía que funcionaba de forma muy parecida a nuestro cerebro. Vamos, una afirmación muy potente. De hecho, él y otros ingenieros de la época estaban tan convencidos que llegaron a decir que en unos 10 años tendríamos una máquina así, moviéndose por el mundo con la misma facilidad que una persona. ¿Y entonces qué pasó con el perceptrón? ¿Lo consiguió? Pues no, no le fue nada bien. Para aprender la tarea más simple, la de la tarjeta con la marca, necesitó nada menos que 50 intentos. Y cuando le ponían algo un poco más complicado, ya no podía. Así que imagínate, lo que Rosenblatt y los demás no sabían es que la percepción es mucho, mucho más compleja de lo que parece. La idea, eso sí, generó opiniones para todos los gustos. Hubo división de opiniones y al final esta línea de investigación se abandonó durante años. Pero ojo, su idea no murió del todo. Rosenblatt plantó una semilla, la de que una máquina podía aprender patrones. Y esa semilla, años después, en los 80, volvió a florecer. Hoy en día, de hecho, se considera a Rosenblatt como uno de los padres de la inteligencia artificial moderna. Han pasado más de 60 años desde entonces, y aunque hemos avanzado un montón en visión artificial, los ordenadores todavía no perciben como nosotros. Os pongo un ejemplo. Hay un experimento famoso donde le enseñaban a un ordenador imágenes y le pedían que las describiera. En la primera imagen, el ordenador decía que era un gran avión en una pista de aterrizaje, que más o menos está bien, solo que son dos aviones y a mí me parece una exposición o algo así. Está la gente paseándose por ahí. Pero bueno, más o menos la daban por buena. Pero en la segunda imagen, por ejemplo, decía que era un niño pequeño sosteniendo un bate de béisbol, cuando en realidad es un cepillo de dientes. Lo que pasa es que por el estilo de dibujo es un poco distinto de lo que estamos acostumbrados a ver, pero no es un bate de béisbol. Nosotros sí que vemos un cepillo de dientes, ¿verdad? El problema del ordenador es que nosotros, los humanos, llevamos toda la vida acumulando información. Desde que nacemos vamos guardando datos. Si un ordenador nunca ha visto un cepillo de dientes y le enseñas uno, lo identificará por la forma y dirá cualquier cosa, un cepillo para el pelo, por ejemplo. Y además, aunque acierte con el avión, no va a captar los matices, no va a entender que esa gente no son pasajeros, sino visitantes en una exhibición aérea. No tiene ese conocimiento del mundo. Así que sí, hemos mejorado muchísimo desde los años 50, pero a día de hoy nosotros seguimos ganando, aunque las inteligencias artificiales modernas ya puedan percibirlo un poco mejor, percibirlo entre comillas. Y esto nos lleva a una pregunta interesante.
¿Por qué aquellos ingenieros estaban tan seguros de que lo conseguirían en 10 años y resulta que llevamos más de 60 y aún seguimos? Pues una de las respuestas principales es que la percepción nos parece algo sencillísimo. La hacemos sin esfuerzo, abrimos los ojos y ¡zas! Vemos el mundo. Un paisaje, la facultad, la gente. Parece que pasa y ya está, como si fuera automático. Y no nos paramos a pensar en todo lo que tiene que ocurrir dentro de nosotros para que eso sea posible. En realidad, y eso es lo que vamos a ver en este libro, es que los mecanismos de la percepción son alucinantemente complejos. A lo largo del curso vamos a ver muchísimos ejemplos de esta complejidad. Nuestro objetivo es entender cómo percibimos los humanos y los animales. Vamos a hacer el camino desde el principio, desde los receptores que tenemos en los ojos, los oídos, la piel, hasta llegar al ordenador central, que es el cerebro. Queremos saber cómo sentimos las cosas que nos rodean y cómo interactuamos con ellas. Para ir abriendo boca, en este primer capítulo vamos a pensar en para qué sirve estudiar todo esto, qué pasos sigue nuestra percepción y cómo se puede medir algo tan subjetivo. Vale, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué leer este libro? La respuesta más directa y la que seguro que todos estamos pensando es porque es obligatorio para la asignatura. Y sí, si quieres aprobar, conviene leerlo. Pero más allá de aprobar, hay otras razones. Por un lado, lo que vas a aprender aquí te va a servir para otras asignaturas. Y también, quién sabe, para tu futuro trabajo. Si tu idea es hacer un doctorado y dedicarte a la investigación o ser profesor de algo relacionado con la percepción, este libro te da una base muy sólida. De hecho, muchos de los investigadores que han hecho los estudios que vamos a ver, cuando eran estudiantes, leyeron ediciones anteriores de este mismo libro. Así que, oye, estás en buenas manos. También es muy útil si piensas estudiar medicina o algo parecido, porque vamos a ver constantemente cómo funciona el cuerpo. Y hay aplicaciones médicas que dependen totalmente de entender la percepción. Por ejemplo, aparatos para devolver la vista o el oído a personas que lo han perdido, o tratamientos para el dolor. Y fuera de la medicina también. Piensa en los coches autónomos, que tienen que moverse sin chocarse con nada. O en los sistemas de reconocimiento facial, esos del aeropuerto, que te identifican mientras pasas. O el reconocimiento de voz del móvil. E incluso las señales de tráfico, que tienen que verse bien con sol, con lluvia, de día y de noche. Todo eso es percepción aplicada. Pero ojo, no solo se trata de crear cosas útiles. Estudiar percepción también te ayuda a entenderte a ti mismo. Te hace más consciente de tus propias experiencias. Seguro que hay cosas que haces a diario y ni te paras a pensar en ellas. Comer, mirar un cuadro, escuchar a alguien. Pues si te empiezas a hacer preguntas, todo eso se vuelve mucho más interesante. Por ejemplo, ¿por qué cuando estoy resfriado no saboreo la comida? ¿Cómo hacen los pintores para que un cuadro parezca tener profundidad? ¿Por qué cuando oigo un idioma que no conozco me suena todo seguido, sin pausas entre palabras? Pues este libro responde a esas preguntas y también a otras en las que igual ni habías caído, como ¿por qué al anochecer no veo los colores? ¿O por qué cuando ando el mundo no se mueve a mi alrededor, sino que lo veo todo fijo? Así que, aunque no quieras ser médico ni diseñar coches autónomos, al terminar el libro vas a valorar mucho más lo complejo y bonito que es el mecanismo de la percepción. Y puede que hasta que seas más consciente del mundo que te rodea. Y es que la percepción la estás experimentando ahora mismo, en este instante, siempre. Por eso es tan interesante saber cómo funciona. Fíjate en lo que haces ahora. Estás mirando YouTube, la pantalla, quizás tengas el móvil, miras a tu alrededor y seguro que piensas que lo que percibes es exactamente lo que hay ahí fuera, tal cual. Es lógico, pero una de las cosas más importantes que vas a aprender es todo lo que ves, oyes, saboreas, hueles o tocas, no es la realidad en sí misma. Es el resultado de lo que hace tu sistema nervioso mezclado con todo lo que has aprendido en el pasado. Piénsalo un momento. Hay cosas en el mundo, objetos, sonidos, olores,
pero la única manera de percibirlos es a través de los receptores que tenemos en el cuerpo. Unos receptores diseñados para captar luz, sonido, sustancias químicas o presión en la piel. Si no los tuvieras, no sentirías nada. Y si funcionaran de otra manera, sentirías cosas diferentes. Esta idea es fundamental. Nuestra percepción depende de las propiedades de nuestros receptores. Y esto va a ser un tema recurrente en el libro. Y aquí quiero comentaros algo sobre el libro. El libro es bastante personal, aunque también bastante científico. El autor, Bruce Goldstein, se ha especializado en este campo desde hace muchos años. Este libro ha tenido muchas ediciones y, aparte de que sea bastante completo, también es bastante ameno. Lo ha intentado plantear así y pone muchos ejemplos personales que yo voy a leer como lo dice él, metiéndome en el papel, pero que sepáis que no lo he inventado yo. Es lo que dice el libro, ¿vale? Y si añado algo de mi parte, lo pongo en blanco y negro. Seguimos. Para terminar este apartado, os cuento una cosa. Hace unos años recibí un correo electrónico de una estudiante de otra universidad que estaba leyendo una edición anterior de este libro. En su correo, Jenny hizo varios comentarios sobre él, pero el que me parece más relevante para la pregunta ¿por qué leer este libro? Es el siguiente. Al leer su libro, comprendí los fascinantes procesos que tienen lugar cada instante en mi cerebro, que hacen cosas en las que ni siquiera pienso. Pues eso, igual tus razones para leer el libro son otras, pero ojalá que también descubras cosas útiles, fascinantes o las dos cosas a la vez. ¿Por qué este libro se titula Sensación y Percepción? Igual os habéis fijado en esto. Hasta ahora solo hemos hablado de percepción, pero el libro se llama Sensación y Percepción. ¿Y la sensación? ¿Dónde está? Parece que la estamos ignorando. Vamos a verlo. Cuando se quiere distinguir entre los dos términos, se suele decir que la sensación son los procesos más simples, los que pasan al principio del todo. Por ejemplo, cuando la luz llega al ojo o las ondas del sonido entran en el oído, o la comida toca la lengua. Eso sería sensación. En cambio, la percepción serían los procesos más complejos, los que necesitan interpretación, memoria, cosas del cerebro. Por ejemplo, reconocer la comida que tienes en la boca y acordarte de la última vez que la comiste. Esa es la típica definición que viene en los libros de introducción a la psicología. Sensación es detectar lo básico y percepción es interpretar. Vale, pues con esta idea, mirad la figura 1.3. La primera imagen es muy simple. Es un solo punto. Podríamos decir que esto es sensación pura, porque no hay interpretación, es solo un punto. Luego viene otra imagen con 3 puntos. Y al verlos, automáticamente pensamos en un triángulo. Eso ya sería percepción, porque estamos interpretando. Y la tercera imagen, con muchos puntos, parece una casa. Claramente eso es percepción, porque usamos la experiencia que tenemos de las casas. Pero volvamos al primer dibujo, al del punto. ¿Es tan simple como parece? Ese punto, ¿es una mancha negra sobre un fondo blanco o es un agujero en un papel blanco? Las dos interpretaciones son posibles. Y si estamos interpretando, aunque sea solo un punto, ¿ya es percepción? Con esto quiero decir que decidir dónde acaba la sensación y dónde empieza la percepción no es tan fácil. Y muchas veces tampoco es muy útil. A lo largo del libro vamos a ver que hay experiencias que dependen mucho de lo que pasa al principio, en los receptores, y otras que dependen más de la interpretación y de lo que tenemos guardado en la memoria. Pero para entender cómo se crean nuestras experiencias, no necesitamos etiquetar unas cosas como sensación y otras como percepción. Por eso en este libro vamos a usar casi siempre solo la palabra percepción. Además, hay otra razón. Hoy en día los investigadores que estudian estos temas casi no usan la palabra sensación. Bueno, a veces la usan para hablar del gusto o del tacto, como la sensación del sabor o la sensación del roce, pero en general lo que predomina es el término percepción. En los artículos modernos, sensación aparece poco, salvo en textos de historia. Los libros de introducción a la psicología mantienen esa diferencia, pero los expertos en percepción no la hacen. Entonces, ¿por qué el libro mantiene sensación en el título? Pues por culpa de la historia. En los inicios de la psicología de la percepción se hablaba mucho de la sensación, y los primeros cursos y libros usaron ese término. Con el tiempo, los investigadores dejaron de usarlo,
pero los títulos de los cursos y los libros se quedaron como estaban. Y aquí estamos. Así que las sensaciones tienen su importancia histórica y lo veremos un poco en el capítulo 5. Pero para nosotros, todo lo que tiene que ver con cómo experimentamos el mundo a través de los sentidos, lo vamos a llamar percepción. Así que, una vez aclarado esto, ya podemos empezar a describir los pasos de la percepción. A eso le llamamos el proceso perceptivo. Y va desde que hay un estímulo ahí fuera hasta que lo percibimos, lo reconocemos y hacemos algo con él. La percepción no es algo que pase de golpe. Es más bien el final de un camino. Un camino, como dirían los Beatles, largo y sinuoso. Este camino empieza fuera de ti, con las cosas que hay en el entorno. Un árbol, un edificio, el canto de un pájaro, el olor de la lluvia. Y termina dentro de ti, con las respuestas que das, con lo que percibes, con lo que reconoces, con cómo actúas. Podemos visualizar todo este viaje en 7 pasos. Es lo que llamamos el proceso perceptivo. Y lo vamos a ver en la figura 1.4. Fijaos, el proceso empieza con un estímulo. En este ejemplo, un árbol. Y termina con nuestras experiencias conscientes. Primero percibimos el árbol. Luego lo reconocemos como un árbol. Y finalmente actuamos. Por ejemplo, nos acercamos a verlo mejor. Aquí el ejemplo es con la vista, pero esto mismo sirve para todos los sentidos. El oído, el tacto, el gusto, el olfato, todos siguen este mismo esquema general. Eso sí, hay que tener en cuenta una cosa. La figura es una versión simplificada. La realidad es mucho más compleja. Por ejemplo, cada uno de esos pasos, cada caja del dibujo en realidad contiene muchos procesos dentro. Cuando hablamos de procesamiento neural, no es solo una cosa, es entender cómo funcionan las neuronas, sí, pero también cómo se conectan entre ellas, cómo se organizan en redes, cómo trabajan juntas en distintas zonas del cerebro. Y otra cosa importante, estos pasos no siempre ocurren uno detrás de otro en orden perfecto, a veces se solapan. Hay estudios que demuestran que percibir algo y reconocerlo no siempre son dos fases separadas. Pueden pasar a la vez. Incluso a veces el reconocimiento puede ocurrir antes que la percepción consciente. Por ejemplo, ves una forma borrosa y dices, eso es un árbol. Y luego, un instante después, realmente ves el árbol. El orden no es tan rígido. Y luego está la acción. Cuando percibes algo y lo reconoces, actúas. Pero esa acción a su vez cambia tu percepción. Te acercas al árbol y al verlo de cerca te das cuenta de que no es un roble, es un arce. Así que la acción modifica lo que percibes. Por eso en el esquema hay flechas que van y vienen entre percepción, reconocimiento, acción. No es una línea recta, es un circuito. Y además la acción también cambia el estímulo, porque si te acercas al árbol, tu punto de vista cambia. Y lo que ves del árbol ya no es lo mismo. Así que el proceso se convierte en un ciclo. Vale, pues aunque este modelo sea una simplificación y aunque la realidad sea más enrevesada, la figura 1.4 nos sirve para entender la idea general. Nos da un esquema mental de cómo ocurre la percepción y nos presenta los principios clave que vamos a usar en todo el libro. En la primera parte de este capítulo vamos a ver cada una de estas etapas, paso a paso. Y en la segunda parte hablaremos de cómo se puede medir todo esto. Es decir, cómo los psicólogos relacionan lo que hay fuera, el estímulo, con lo que nosotros percibimos. Pasos 1 y 2. Estímulos distales y proximales. Vale, vamos a centrarnos ahora en los dos primeros pasos del proceso. Antes de nada, hay que decir que también tenemos estímulos dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los que nos hacen sentir dolor o los que nos indican en qué posición están nuestros brazos y piernas. Pero nosotros, para lo que nos interesa ahora, nos vamos a quedar con los estímulos que están ahí fuera, en el entorno, como nuestro árbol del ejemplo. Ese árbol lo puedes ver, lo puedes oír, lo puedes oler y lo puedes tocar. Y bueno, si te atreves, hasta saborear. Pero centrémonos en lo que pasa cuando esos estímulos del entorno llegan a nuestros receptores. Lo primero que tenemos es el árbol que la persona está mirando. A eso lo llamamos estímulo distal. Es el paso 1.
Se llama distal porque está distante, está fuera de nosotros. Ojo, que percibir el árbol no significa que el árbol entre en nuestro ojo. Eso sería una barbaridad. Lo que pasa es que la luz que rebota en el árbol entra en nuestro ojo y llega a los receptores de la vista. Y el sonido de las hojas, que son cambios de presión en el aire, entra en nuestro oído y llega a los receptores del oído. Pues bien, a esa representación del árbol que llega a nuestros receptores lo llamamos estímulo proximal. Es el paso 2. Y se llama proximal porque está próximo, está junto en nuestros receptores. Y aquí aparece una idea fundamental, una de las ideas centrales de toda la percepción. Es lo que llamamos el principio de la transformación. El principio de la transformación establece que los estímulos y las respuestas creadas por estos se transforman o cambian entre el estímulo distal y la percepción. Es decir, los estímulos y las respuestas que generan se van transformando, van cambiando desde que el estímulo está ahí fuera hasta que nosotros percibimos. Pongamos un ejemplo con la luz. La primera transformación ocurre cuando la luz llega al árbol y luego rebota hacia nuestros ojos. Pero esa luz que rebota no es siempre la misma. Depende de muchas cosas. Depende de cómo sea la luz que ilumina el árbol. No es lo mismo el sol de mediodía que un día nublado, que un foco iluminando desde abajo. Depende también de las propiedades del árbol, de su textura, de su forma, de cuánta luz absorbe, cuánta refleja, y depende también de la atmósfera, del aire, de si hay polvo, niebla, de si el aire está limpio. Todo eso transforma la luz. Y entonces esa luz que ya ha sido transformada entra en el ojo. Y dentro del ojo se transforma otra vez. El sistema óptico del ojo, del que hablaremos en el capítulo 3 del libro o en el tema 2 de este curso, enfoca esa luz en la retina. La retina es una capa finísima de células nerviosas de solo 0,4 milímetros de grosor y ahí es donde están los receptores de la visión. Que se forme una imagen del árbol en los receptores nos lleva a otro principio. Es el principio de representación. Y este principio dice que nosotros no percibimos por contacto directo con los objetos, percibimos a través de representaciones. Representaciones que se forman en nuestros receptores y en la actividad que eso genera en nuestro sistema nervioso. Fijaos en la diferencia entre el estímulo distal y el proximal. El distal es el árbol de verdad, el que está ahí fuera, y el proximal es la imagen de ese árbol en nuestros receptores. Esa imagen es una representación y para llegar a ella el estímulo distal se ha transformado. Así que tenemos transformación y representación, ya solo en estos dos primeros pasos. Y ojo, que esto es solo el principio, solo estamos en el paso 2. Más adelante vendrán más transformaciones. De hecho, la siguiente transformación ocurre ya dentro de los propios receptores. Así que vamos viendo la complejidad de esto. Paso 3. Procesos receptivos. Aquí entran en juego los receptores sensoriales. Estas son células especializadas. Su trabajo es responder a la energía del ambiente. Y cada tipo de receptor está hecho para un tipo de energía específica. En la figura 1.5 podéis ver ejemplos de receptores de cada sentido. Los de la vista responden a la luz. Los del oído a los cambios de presión en el aire. Los de la piel a la presión, al roce. Y los del olfato y el gusto a estímulos químicos, a las sustancias que entran por la nariz y la boca. Pues bien, cuando estos receptores reciben la información del entorno, como la luz que refleja nuestro árbol, hacen dos cosas muy importantes. La primera es que transforman esa energía ambiental en energía eléctrica. La luz, el sonido, la presión. Al final, todo eso se convierte en señales eléctricas. A este proceso se le llama transducción. Pongamos un ejemplo. Imagina que pasas los dedos por la corteza de un árbol. Los receptores de presión que tienes en las yemas de los dedos se estimulan.
y al estimularse producen señales eléctricas. Esas señales representan la textura de la corteza. Así que, gracias a la transducción, la información que está ahí fuera, o sea, la textura del árbol en este caso, se convierte en algo que el cerebro puede entender. Podéis pensar en los receptores como un puente entre el mundo exterior, el mundo de los estímulos, y nuestra representación interna de ese mundo, que es neural, es decir, basada en la actividad de las neuronas. La segunda cosa que hacen los receptores es que le dan forma a la percepción. ¿Cómo? Pues según cómo respondan a las distintas propiedades de los estímulos. No todos responden igual. Unos se activan más con unas cosas, otros con otras, y eso ya está moldeando lo que luego vamos a percibir. Vamos con el paso 4, procesamiento neural. Una vez que ha ocurrido la transducción, el árbol ya está representado por señales eléctricas. Y no en un solo receptor, sino en miles. En miles de receptores visuales, si lo estás mirando. O en miles de receptores auditivos, si estás escuchando el viento entre las hojas, etc. ¿Y qué pasa con esas señales? Pues viajan a través de una red enorme de neuronas, todas conectadas entre sí. Y al viajar, hacen dos cosas. Primero, transmiten las señales, las llevan desde los receptores hasta el cerebro y luego dentro del cerebro de una zona a otra. Y segundo, mientras lo transmiten, las van cambiando, las procesan. Eso es procesamiento neural. Y estos cambios ocurren por las interacciones entre las neuronas. Unas neuronas se conectan con otras y en esas conexiones la señal se modifica. A veces la señal se reduce, incluso puede que no llegue a su destino. Otras veces la señal se amplifica y llega al cerebro con más fuerza. Y este procesamiento continúa todo el rato mientras la señal viaja por el cerebro. Más adelante, cuando veamos cada sentido por separado, hablaremos de esto con mucho más detalle, pero hay cosas que son comunes a todos los sentidos. Por ejemplo, las señales eléctricas que se crean en la transducción suelen enviarse a una zona concreta del cerebro, a lo que se llama el área receptora primaria de cada sentido. Lo podéis ver en la figura 1.6. La corteza cerebral es una capa muy fina, de unos 2 milímetros de grosor, y ahí es donde se crean las percepciones, pero también el lenguaje, la memoria, las emociones, el pensamiento, todo. Pues bien, el área receptora primaria para la visión está en el lóbulo occipital, en la parte de atrás. El área para la audición está en el lóbulo temporal, a los lados. Y el área para el tacto, la temperatura y el dolor está en el lóbulo parietal, en la parte de arriba. Y ojo, que esto no termina aquí. Cuando las señales llegan a estas áreas primarias, no se quedan ahí. Se transmiten a muchas otras estructuras del cerebro. Por ejemplo, el lóbulo frontal, que está en la parte delantera, recibe señales de todos los sentidos. Y es muy importante para las percepciones que mezclan información de dos o más sentidos a la vez. Así que tenemos una secuencia de transformaciones, desde los receptores al cerebro y luego dentro del cerebro. Y esto hace que el patrón de señales eléctricas que hay al final en el cerebro sea diferente del que había al principio en los receptores. Pero ojo, que aunque las señales hayan cambiado, siguen representando al árbol. De hecho, esos cambios son necesarios para llegar al siguiente paso. Y el siguiente paso son las respuestas conductuales. Realmente son pasos de 5 a 7. Y vamos a verlos. Vale, pues después de todo este viaje de transformaciones, transducciones, transmisiones y procesamientos, por fin llegamos a las respuestas conductuales. Lo veis en la figura 1.7. Y esta transformación es quizá la más milagrosa de todas, porque las señales eléctricas, los impulsos nerviosos, se convierten en algo que no es físico, se convierten en experiencia consciente. Eso es la percepción, el paso 5. Y a partir de esa experiencia llegamos al reconocimiento, que es el paso 6. Aquí hay que distinguir bien.
La percepción es el conocimiento consciente del árbol. Tú ves el árbol, lo estás percibiendo. El reconocimiento es otra cosa. Es cuando sitúas ese objeto en una categoría, cuando le das un significado. Dices, esto es un árbol. No es lo mismo ver algo que saber lo que es, ¿verdad? Para que se entienda bien esta diferencia, os voy a contar un caso famoso. Es el caso del doctor P. Lo describe el neurólogo Oliver Sacks en su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Que por cierto, yo tengo este libro y me encanta. Os lo recomiendo a todos. El doctor P era un músico muy reconocido, un cantante y al final, pues profesor de música en un conservatorio. Un día empezó a notar que le costaba reconocer a sus alumnos por la cara. Los veía, pero no sabía quiénes eran. Sin embargo, por la voz los identificaba sin problema. Luego la cosa fue a más. Empezó a confundir objetos comunes. Por ejemplo, se ponía a hablar con un parquímetro, como si fuera una persona. O esperaba que un pomo tallado en un mueble le contestara. Ya no era solo despiste, era algo serio. Él pensaba, ¿me estoy quedando ciego? ¿Me estoy volviendo loco? Pues le hicieron pruebas. Un examen ocular demostró que veía perfectamente. Y un montón de pruebas psicológicas confirmaron que estaba cuerdo. No era ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿qué le pasaba? El diagnóstico fue agnosia visual de la forma. Es la incapacidad de reconocer objetos. La causa era un tumor cerebral. El doctor P percibía las partes de los objetos, pero no podía identificar el objeto completo. No podía unir las partes para formar un todo con significado. Sachs, el neurólogo, le hizo una prueba muy ilustrativa. Le mostró un guante, como el de la figura 1.8. Y el doctor P lo describió así. Es una superficie continua desplegada sobre sí misma. Tiene como 5 protuberancias, si se puede decir así. Luego Sachs le preguntó qué era, y el doctor P dijo, parece algún tipo de contenedor. Podría ser un monedero para guardar monedas de 5 tamaños diferentes, por ejemplo. ¿Lo veis? Él veía el objeto, percibía su color, su forma, las 5 protuberancias, pero no podía ensamblar todo eso para darse cuenta de que era un guante. Su percepción funcionaba, pero el reconocimiento no. Por eso es importante distinguir entre estos dos pasos. Y ya llegamos al último paso. El paso 7 es la acción. Esto implica actividades motoras, movimientos, como respuesta al estímulo. Siguiendo con el árbol, después de percibirlo y reconocerlo, la persona puede decidir hacer algo. Acercarse, tocarlo, sentarse debajo, hacer un picnic, trepar a él, cualquier cosa. Incluso si no se mueve del sitio, está actuando también, porque mueve los ojos, gira la cabeza para mirar las distintas partes del árbol. Eso también es acción. Para algunos investigadores, la acción es fundamental. Y no solo por lo obvio. Piensan que en la evolución, el objetivo principal de la visión no era crear una imagen bonita y consciente del mundo. El objetivo era mucho más práctico, ayudar al animal a sobrevivir, a navegar por el entorno, a cazar, a evitar obstáculos, a detectar depredadores. Todo eso es acción. Así que la percepción está al servicio de la acción. Y esto nos lleva a una idea importante. Como la percepción normalmente lleva a la acción, el proceso es dinámico. No se acaba nunca. Está en un continuo cambio. Como hemos dicho antes, te acercas al árbol, tu punto de vista cambia y lo que ves y oyes del árbol ya no es lo mismo y se crean nuevas representaciones y empieza otro ciclo de transformaciones. Así que, aunque describamos el proceso como una serie de pasos que empieza con el estímulo distal y termina con la percepción, el reconocimiento y la acción, como hemos dicho antes, en realidad es un proceso circular. Al actuar, cambiamos nuestra relación con el estímulo y eso genera una nueva percepción, y así todo el rato. Pero hay un factor más en nuestro diagrama del proceso perceptivo, y es un factor que lo atraviesa todo. Lo llamamos conocimiento.
El conocimiento es toda la información que la persona aporta a la situación. Por ejemplo, las experiencias que ha vivido antes o las expectativas que tiene sobre lo que va a pasar. En la figura 1.4 está puesto como dentro del cerebro, ahí en la cabeza, y está ahí porque puede afectar a muchos de los pasos del proceso, desde el principio hasta el final. Ese conocimiento puede ser de hace años, algo que aprendiste cuando eres pequeño, o puede ser algo que acabas de aprender justo en ese momento. Y vamos a hacer una demostración para que lo veáis claro. Vale, atención. Vamos a hacer un experimento. Mirad la figura 1.9. Es un dibujo. Fijaros bien. Luego cerrad los ojos. Ahora mirad la figura 1.13. Parpadead muy rápido para verla solo un instante. ¿Qué veis? ¿Qué es esa segunda imagen? ¿La habéis visto? Si habéis identificado la figura 1.13 como una rata o un ratón, no es casualidad. Es porque la primera imagen que habéis visto, la figura 1.9, tiene un aspecto como de roedor, ¿verdad? Pues esa imagen es la que os ha influenciado. Pero no siempre pasa lo mismo, porque hay otra versión de este experimento. Si en lugar de la figura 1.9 primero enseñas otra imagen, que es la figura 1.16, la gente suele identificar la misma figura, 1.13, como un hombre. Y no os lo vais a creer, pero a esto se le llama la demostración del hombre rata. Y demuestra algo muy importante. El conocimiento que acabas de adquirir, en este caso, este dibujo se parece a una rata, influye en cómo percibes la siguiente imagen. Tu percepción no es neutral, está sesgada por lo que acabas de ver. Ahora, un ejemplo de conocimiento adquirido desde hace mucho tiempo. Cuando nombras un objeto, estás usando conocimiento de años. Dices árbol, pájaro, coche. Estos son categorías. Y esas categorías las aprendiste cuando eras niño. Forman parte de tu base de conocimientos y las usas sin pensar automáticamente cada vez que percibes algo. Para entender mejor esto, los psicólogos distinguen entre dos tipos de procesamiento, que ya lo sabemos de otras asignaturas, que son el procesamiento ascendente y el procesamiento descendente. Entonces, por un lado está el procesamiento ascendente, bottom-up, también se llama procesamiento basado en datos, y empieza desde el principio, empieza con los estímulos que llegan a los receptores. Es el punto de partida. Porque, salvo casos raros como los sueños o los efectos de las drogas, la percepción siempre empieza con la activación de los receptores. En la figura 1.10, la mujer ve la polilla en un árbol porque la imagen de la polilla activa sus receptores visuales. Esa imagen es el dato entrante. Es como la base de todo. Y por otro lado está el procesamiento descendente, que también se llama procesamiento basado en el conocimiento, y empieza desde arriba, top down. Cuando la mujer de la figura 1.10 dice, esto es una polilla, o incluso esto es una polilla tigre, está usando su conocimiento. Está accediendo a lo que aprendió en el pasado sobre las polillas. Ese conocimiento no siempre está presente, pero como veremos, a menudo lo está. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Vamos a hacer otra prueba para ver el procesamiento descendente en acción. Intentad leer esta frase. Seguro que habéis podido leerla. Pues fijaos, no hay vocales. Y aún así la habéis leído. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues usando el procesamiento descendente. Habéis utilizado vuestro conocimiento de las palabras del español, de cómo éstas se juntan para formar frases y de los trabalenguas populares para formar una frase. Todo eso es conocimiento que aportáis vosotros. Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Los estudiantes suelen preguntar, ¿el procesamiento descendente está siempre presente? La respuesta es que muy a menudo.
Hay situaciones muy simples donde igual no. Por ejemplo, si ves un único destello de luz muy claro, tu experiencia previa no va a cambiar mucho lo que ves, es un destello y punto. Pero en cuanto los estímulos se vuelven más complejos, el procesamiento descendente empieza a jugar un papel y en situaciones del mundo real casi siempre está involucrado, aunque no seamos conscientes de ello. Ese es uno de los temas importantes de este libro, nuestro conocimiento. Todo lo que hemos aprendido del mundo influye constantemente en lo que percibimos, a veces de manera sutil, a veces de manera determinante. Vale, hemos visto el proceso perceptivo con sus 7 pasos. Pero para estudiar cómo funciona todo esto, los investigadores a veces lo simplifican. Lo reducen a 3 componentes principales. Lo podéis ver en la figura 1.11. Estos 3 componentes son, primero, el estímulo. Esto incluye los pasos 1 y 2, el estímulo distal y proximal. Segundo, la fisiología. Esto incluye los pasos 3 y 4, es decir, los receptores y todo el procesamiento neural. Y tercero, la conducta. Esto incluye los pasos 5, 6 y 7, que son la percepción, el reconocimiento y la acción. El objetivo de la investigación en percepción es entender cómo se relacionan estos 3 componentes entre sí. En el dibujo están las flechas A, B y C que representan esas relaciones. La flecha A es la relación entre el estímulo y la conducta. Por ejemplo, cuando alguien te toca el hombro. Ese es el estímulo. Y tú sientes ese contacto y te giras. Esa es la conducta. Los estudios que siguen esta flecha examinan cómo un estímulo concreto lleva a una respuesta concreta. La flecha B es la relación entre el estímulo y la fisiología. Por ejemplo, cómo la presión en el hombro activa ciertas neuronas. ¿Qué pasa en el sistema nervioso cuando recibe ese estímulo? Y la flecha C es la relación entre la fisiología y la conducta. Por ejemplo, cómo esa activación neural se traduce en la sensación que tienes en el hombro o en la decisión de girarte. Para que lo veáis más claro, vamos a usar un ejemplo concreto, un fenómeno visual que se llama el efecto oblicuo. Este efecto consiste en que las personas ven mejor las líneas verticales y horizontales que las líneas inclinadas, las oblicuas. Si te enseñan una raya vertical y una raya en diagonal, ves mejor la vertical. Pues vamos a ver cómo se puede estudiar este efecto desde cada una de estas 3 relaciones. Vamos a empezar por la flecha A, la relación estímulo-conducta. ¿Esto qué era? Cómo un estímulo concreto se relaciona con lo que hacemos, con la respuesta. Durante mucho tiempo, en el primer siglo de la psicología científica, esta era la principal relación que se podía estudiar, porque no tenían las herramientas para ver qué pasaba dentro del cerebro. Ahora también se estudia, claro, pero antes era casi lo único que había. Hay una forma de medir esta relación y se llama psicofísica. La psicofísica mide precisamente eso, la relación entre lo físico, que es el estímulo, y lo psicológico, que es la respuesta de la persona. Vamos a verlo con el ejemplo del efecto oblicuo. Para estudiar el efecto oblicuo, los investigadores usan unos dibujos que se llaman enrejados. Son como rayas blancas y negras, muy juntas. Lo que miden es la agudeza para los enrejados, es decir, el grosor de la línea más fino que una persona puede llegar a ver. El experimento es sencillo. Le enseñan a la persona un enrejado con una orientación concreta, por ejemplo, vertical, y le preguntan, ¿hacia dónde están las rayas? Luego van haciendo las rayas cada vez más finas, como en la figura 1.12. Llega un momento en que las rayas son tan finas que la persona ya no los distingue. El círculo se ve todo gris, uniforme, y entonces ya no puede decir la orientación. Pues bien, el grosor más fino en el que todavía acierta, esa es su agudeza para esa orientación. Pues cuando hacen esto con distintas orientaciones, los resultados son claros. La agudeza es mejor, es decir, ven rayas más finas cuando las líneas son verticales u horizontales. Cuando son oblicuas, la agudeza es peor. Este experimento, que parece simple, demuestra una relación clara entre el estímulo, que es el enrejado con una orientación, y la conducta,
que es la capacidad de detectar esa orientación. Ahora vamos con la flecha B. Esta es la relación entre el estímulo y la fisiología. Es decir, cómo un estímulo concreto activa nuestro sistema nervioso. ¿Qué pasa en el cerebro cuando recibe esa información? Para estudiar eso, se mide la actividad cerebral. Y hay un experimento muy curioso que se hizo, no con personas, sino con hurones. David Coppola y su equipo, en 1998, les presentaban a los hurones líneas con diferentes orientaciones, como en la figura 1.14a. Y mientras los hurones veían esas líneas, medían su actividad cerebral con una técnica llamada imagen cerebral óptica. ¿Y qué encontraron? Pues que las líneas verticales y horizontales provocaban una respuesta cerebral mucho mayor que las líneas oblicuas. En las áreas visuales del cerebro, la activación era más fuerte con las orientaciones que nosotros vemos mejor. Fijaos en una cosa. El primer experimento, el de la conducta, se hizo con humanos. Este segundo, el de la fisiología, se hizo con hurones. Pero los resultados son muy parecidos. Tanto en humanos como en hurones, lo vertical y lo horizontal genera mejores respuestas, ya sean conductuales o fisiológicas. Cuando los resultados son tan similares, los investigadores pueden empezar a hacer inferencias sobre la tercera relación, la que une fisiología y conducta. Pero a veces, en lugar de inferir, se puede medir directamente. Y eso es justo lo que hicieron Christopher Furmansky y Stephen Engel en el año 2000. Estudiaron la relación entre la fisiología y la conducta. La flecha C. Midieron las dos cosas en las mismas personas. ¿Cómo lo hicieron? Primero, la parte conductual. Presentaban enrejados con distintas orientaciones, pero en lugar de hacer las rayas más finas, lo que hacían era bajar el contraste. Es decir, hacían que las rayas blancas y negras fueran cada vez más parecidas, hasta que la persona ya no podía distinguir la orientación. Así midieron la sensibilidad de cada persona a cada orientación. Y, como era de esperar, la sensibilidad era mayor para las líneas verticales y horizontales. Luego, la parte fisiológica. Con las mismas personas, usaron una técnica llamada resonancia magnética funcional. Esto les permitía ver la actividad cerebral mientras las personas veían los enrejados. Y los resultados fueron coherentes. El cerebro respondía con más fuerza a las líneas verticales y horizontales que a las oblicuas. La gracia de este experimento es que al medir las dos cosas en los mismos participantes, la relación entre fisiología y conducta queda mucho más clara. No hay que inferirla, se ve directamente. Y confirma lo que ya sospechábamos. Pero para profundizar más en eso y por qué pasa, se verá en el capítulo 5 del libro. Conclusión. Con esto hemos visto las tres formas de estudiar el proceso perceptivo, que son la relación estímulo-conducta, la relación estímulo-fisiología y la relación fisiología-conducta. Cada una nos da información sobre un aspecto diferente. Y aquí hay un mensaje importante. Para entender de verdad la percepción, no basta con quedarse en una sola. Hay que estudiarla midiendo tanto la conducta como la fisiología y además, como vimos con la demostración del hombre rata, hay que tener en cuenta el conocimiento que la persona aporta. Ese procesamiento descendente, basado en la experiencia, también influye. Solo combinando todo esto podemos hacernos una imagen completa de cómo funciona la percepción. Pero bueno, a todo esto, llegados a este punto, parece que nos falta algo importante, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que se mide en un experimento? ¿Cómo se pasa de una idea abstracta a números concretos? Vamos con el apartado de medir la percepción. En el experimento de la agudeza para los enrejados, lo que se medía era el umbral absoluto. El umbral absoluto es la cantidad más pequeña del estímulo que una persona puede detectar. En ese caso, era el grosor de la línea más fino que el participante aún podía ver. Pero esto sirve para todos los sentidos. Por ejemplo, si estás cocinando y quieres echar sal, el umbral absoluto sería la cantidad más pequeña de sal que necesitas para notar que el guiso está salado. En audición sería la intensidad más baja de un sonido, como un susurro muy suave, por ejemplo, que todavía puedes oír.
Los umbrales miden los límites de nuestros sentidos, lo mínimo que podemos detectar. Y esto tiene mucha importancia en la historia de la psicología. Así que vamos a pararnos un momento y a verlo con detalle. Y vamos a empezar con un personaje clave, que se llamaba Gustav Fechner, o Fechner, para los amigos. Fue un físico alemán, profesor en la Universidad de Leipzig y vivió entre 1801 y 1887. Tenía intereses muy variados: electricidad, matemáticas, percepción del color, estética, la mente, el alma, la conciencia, pero su gran contribución fue otra. Nos dio una forma nueva de estudiar la mente. Para entenderlo, hay que ponerse en contexto. A mediados del siglo XIX, la idea dominante era que la mente no se podía estudiar. Se pensaba que mente y cuerpo eran dos cosas totalmente independientes. El cuerpo es físico, se puede ver, tocar, medir. La mente, en cambio, no es física, es invisible, intangible, así que, ¿cómo vamos a medirla? Además, había otro problema. La mente no puede estudiarse a sí misma. Es como querer verse a uno mismo sin un espejo. Pues bien, Fechner tuvo una idea. Cuentan que fue la mañana del 22 de octubre de 1850. Estaba en la cama y de repente lo vio claro. Propuso que la mente y cuerpo no eran dos realidades separadas. Eran más bien como las dos caras de una misma moneda, dos aspectos de una única realidad. Y lo más importante, dijo que la mente sí podía estudiarse. ¿Cómo? Midiendo la relación entre los cambios físicos, los estímulos y la experiencia de una persona, que es mental. Porque observó que cuando aumentas la intensidad de un estímulo, por ejemplo, una luz más brillante, pues la percepción de la persona también cambia. Percibe la luz como más brillante. 10 años después, en 1860, publicó su obra maestra, Elementos de psicofísica. Ahí propuso una serie de métodos para medir la relación entre el estímulo y la conducta. A esto lo llamó psicofísica. Y lo más importante que hizo fue proponer tres formas concretas de medir el umbral. Son los llamados métodos psicofísicos clásicos: el método de límites, el método de estímulos constantes y el método de ajuste. Estos métodos fueron fundamentales. Abrieron el camino para que la psicología se convirtiera en una ciencia. Por fin había una forma de medir algo tan subjetivo como la percepción. A lo largo del libro, a veces nos ponen secciones llamadas método y están relacionadas con esto. Y vamos a ver ya en qué consisten estos tres métodos. En el método de límites, el experimentador presenta los estímulos en orden, o de más intensidad a menos o de menos a más. Lo vemos en la figura 1.17. Ahí hay una tabla con los resultados de un experimento para medir el umbral auditivo de un tono. En la primera serie de pruebas empiezan con un tono muy intenso, de 103. El participante dice sí, o sea, lo oye. Luego bajan a 102, otra vez sí. Así sucesivamente hasta que llega un punto en el que el participante dice no. En la tabla, el cambio de sí a no está en la línea discontinua. El umbral para esa serie se calcula como el punto medio entre el último sí y el primer no. En este caso, entre 99 y 98 da 98,5. Luego hacen otra serie, pero empezando desde abajo, desde una intensidad que el participante no oye, y van subiendo hasta que dice sí. El punto de transición aquí es diferente. Como puede variar un poco, se repite el proceso varias veces. La mitad de las veces empezando desde arriba, la otra mitad desde abajo. Y al final, el umbral es el promedio de todos esos puntos de transición. El método de límites, ¿vale? El siguiente método es el método de estímulos constantes. Es parecido, pero con una diferencia clave. Las intensidades se presentan en orden aleatorio, no de forma creciente o decreciente. El participante va diciendo sí, no a cada estímulo y después de presentar cada intensidad muchas veces, se calcula el porcentaje de veces que ha sido detectada. El umbral se define como la intensidad que se detecta la mitad de las veces, el 50% de las veces. Sí, el 50% de las veces no.
Este método es muy preciso porque evita que el participante se acostumbre o espere el siguiente estímulo, pero es más lento. Y el tercer método, el método de ajuste, es diferente. Aquí es el participante quien controla el estímulo. Por ejemplo, le dan un dial y tiene que ir bajando la intensidad de un sonido hasta que deja de oírlo. Y luego desde ese punto va subiendo hasta que vuelve a oírlo. Esa intensidad, la que está justo en el límite, se toma como el umbral. Es decir, se repite varias veces y, como siempre, se hace la media. Este método es rápido, pero menos preciso porque el participante puede tener sesgos. Entonces, ¿cuál se usa? ¿Qué método se usa de los tres? Pues depende. Si necesitas mucha precisión, usas el método de estímulos constantes. Si lo que necesitas es rapidez, usas el método de ajuste. El método de límites es un término medio. Y ojo, que esto no es solo historia. Estos métodos se siguen usando hoy en día en investigación. Por eso es importante conocerlos. De hecho, el 22 de octubre, el día de aquella idea de Fechner, se conoce entre los psicofísicos como el día de Fechner, por si queréis añadirlo al calendario. Hasta ahora hemos hablado del umbral absoluto, de detectar un estímulo. Pero a veces lo que interesa es otra cosa. Por ejemplo, imagina que ya tienes un guiso con cierta cantidad de sal y haces otro guiso igual. Quieres saber cuánta sal extra tienes que echarle al segundo para notar la diferencia entre los dos. Eso no es un umbral absoluto, es un umbral diferencial. Es la diferencia mínima que tiene que haber entre dos estímulos para que los distingas. De esto hablaremos en el apéndice A, con el trabajo de otro científico, Ernst Weber. Y el apéndice A lo veremos en la siguiente clase, que va a ser el tema 11. Sí, primero el tema 1, luego el 11 y luego ya el 2, el 3, el 4, que es la recomendación de la guía docente. Los métodos de Fechner y Weber no solo sirvieron para medir umbrales, también permitieron entender los mecanismos que hay detrás de nuestras experiencias. Por ejemplo, cuando entras en un cine a oscuras. Al principio no ves nada, como en la figura 1.18a. Pero si te quedas un rato, empiezas a ver más: las butacas, las personas, la figura 1.18b. Eso pasa porque tu umbral para la luz va bajando. Tu ojo se adapta a la oscuridad. Midiendo cómo cambia el umbral minuto a minuto, podemos describir ese proceso con números, no solo decir ves mejor. Es la llamada curva de sensibilidad a la oscuridad. Capítulo 3 del libro, tema 2 de este curso. Pero la percepción no es solo cuestión de umbrales. La mayoría de las veces los estímulos están por encima de ese límite. Los vemos, los oímos, los tocamos claramente y ahí la experiencia es mucho más rica. Así que necesitamos otras formas de medirla. Vamos a verlas. Vale, ya hemos visto cómo se mide en los límites, en lo mínimo que podemos detectar. Pero la percepción no es solo eso, porque la mayoría de las veces los estímulos están bien por encima del umbral. Los vemos claramente, los oímos sin problema. Y ahí la experiencia es obviamente mucho más rica. Por lo tanto, necesitamos otras formas de medirlo. Para organizarlo, vamos a hacerlo con preguntas. 5 preguntas que nos podemos hacer sobre nuestra percepción. Y para cada una, veremos la técnica que usaron los investigadores para responderla. La pregunta 1. ¿Cuál es la magnitud percibida de un estímulo? Hay cosas grandes y pequeñas. Un elefante es grande, un insecto es pequeño. Hay sonidos fuertes, como la música rock en un concierto, y los sonidos suaves, como un susurro. Luces intensas, como el sol, y luces tenues, como una estrella lejana. Olores fuertes, olores sutiles. A Fechner no solo le interesaban los umbrales, también quería saber cómo se relaciona la intensidad física de un estímulo con lo que nosotros percibimos. Por ejemplo, si subes el volumen al doble, ¿lo percibes como el doble de fuerte? Pues no.
no tiene por qué. La relación no es tan directa. Fechner propuso una fórmula matemática para eso, pero años después los psicólogos modernos la modificaron, usando una técnica que en su época no existía. Se llama estimación de magnitudes. La desarrolló Stevens en los años 50 y 60. El procedimiento es sencillo. Primero, el experimentador presenta un estímulo estándar, por ejemplo, un sonido de intensidad moderada, y le asigna un valor, digamos 10. Luego va presentando otros sonidos de distintas intensidades y el participante tiene que asignarles un número proporcional a lo que percibe. Si un sonido le parece el doble de fuerte que el estándar, le asigna un 20. Si le parece la mitad, un 5. Y así con todos. De esta forma, el participante está dando un número a su percepción. Ese número es la magnitud percibida del estímulo. Este ejemplo es con el oído, con el volumen, pero sirve para cualquier sentido. Para el brillo de una luz, para la intensidad de un olor, para la fuerza de una presión en la piel. Este era el método de estimación de magnitudes, que lo veremos mejor en el apéndice B, que es el tema 11. Pero vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la identidad del estímulo? Cuando ves algo y dices, esto es un árbol, no solo lo estás percibiendo, lo estás categorizando, lo estás reconociendo, le estás poniendo un nombre, lo estás metiendo en una categoría. Eso es el reconocimiento y se puede medir. Una forma es con las pruebas de reconocimiento. Se usa mucho con las personas que tienen daño cerebral, como el doctor P, que no podía reconocer un guante. Les enseñan objetos e imágenes y les piden que los nombren. Así ven qué falla. Pero también se usa con personas sin daño cerebral. Lo veremos en otro capítulo. Veremos experimentos donde enseñan imágenes durante muy poco tiempo, tampoco que apenas da tiempo a ver algo, y luego se pregunta qué han visto. Que quizás eso ya lo hemos visto en alguna otra asignatura. Por ejemplo, les ponen esta imagen y la gente capta lo general. Dice, esto es un puerto con barcos y casas. Pero para ver detalles como la segunda casa tiene 5 filas de ventanas, pues para eso necesitan más tiempo. Y el reconocimiento no es solo visual, también podemos reconocer por el oído. Eso es un coche acelerando, por ejemplo. Por tacto, esto es una manzana, tiene la textura de una manzana. O por el gusto, esto es chocolate, me lo sé. Por el olfato, también. Por ejemplo, huelo esto y esto es una rosa. El reconocimiento es clave para sobrevivir. Por eso muchos investigadores hoy se centran más en el ¿cómo se llama esto? Que es el reconocimiento, esto es una casa, tal, que en el ¿qué ves? ¿Qué sería más percepción, verdad? Vamos con la pregunta 3. ¿Cuán rápido puedo reaccionar? Aquí la técnica es el tiempo de reacción. Es el tiempo que pasa desde que aparece un estímulo hasta que la persona responde. Os pongo un ejemplo. En la figura 1.20a hay una pantalla. En el centro hay un símbolo, el más, el plus. El participante tiene que mirar fijamente a ese símbolo, pero tiene que prestar atención a otro sitio, al punto A, que está en la esquina superior izquierda de un rectángulo. Es como cuando miras a un punto fijo, pero estás pendiente de algo que está en el borde de tu visión. La tarea es apretar un botón lo más rápido posible cuando aparezca un icono negro en cualquier lugar de la pantalla. Puede aparecer en el punto A, donde están prestando atención, o puede aparecer en otro lado, por ejemplo, en el punto B, que está en el rectángulo de la derecha. Los resultados están en la figura 1.20b. Los tiempos de reacción son más rápidos cuando el icono aparece en A, donde ya estaban prestando atención. Cuando aparece en B, tardan más. Esto tiene aplicaciones prácticas. Por ejemplo, para entender qué pasa cuando hablas por teléfono mientras conduces. Eso lo veremos en el capítulo de Actuar, capítulo 7, tema 5. Entonces, ¿cómo puedo describir lo que está ahí fuera? Esa es la pregunta número 4. Y la técnica es el informe fenomenológico.
Mira a tu alrededor ahora mismo. Fíjate en lo que ves. Podrías hacer varias cosas. Podrías nombrar los objetos que reconoces, una silla, una mesa, una ventana, o podrías describir el juego de luces y sombras, los colores, o hablar de cómo están colocadas las cosas en el espacio, o comparar tamaños, decir si dos objetos te parecen iguales, diferentes. Pues eso, describir lo que ves se llama informe fenomenológico. Es simplemente contar tu experiencia, lo que estás percibiendo en este momento. Por ejemplo, mirad la figura 1.21. ¿Qué veis? ¿Una copa de color claro sobre un fondo oscuro o dos caras oscuras mirándose sobre un fondo claro? Las dos son posibles, ¿verdad? Pues este es el tipo de imágenes que se usan en investigación para estudiar cómo separamos las figuras del fondo. Los informes fenomenológicos son importantes por una razón muy sencilla, y es que sirven para identificar los fenómenos que luego queremos explicar. Primero vemos que pasa algo curioso, como que una misma imagen se puede ver de dos maneras, y eso es un fenómeno, y una vez identificado ya podemos estudiarlo con métodos más precisos, con experimentos, con mediciones, pero el punto de partida es siempre la observación, la descripción de lo que percibimos, ¿no? La pregunta número 5, y es la última pregunta, dice, ¿cómo puedo interactuar con ello? Y la técnica que se utiliza son tareas físicas y juicios. Esta pregunta es diferente de las anteriores porque las otras se centraban en medir la percepción, lo que sentimos, pero esta va un poco más allá. Se centra en la acción, en lo que hacemos después de percibir. Es el paso 7 de nuestro proceso. Para muchos investigadores, la función principal de la percepción es precisamente esa, permitirnos actuar en el entorno. No estamos aquí solo para contemplar el mundo, sino para movernos en él. Imaginemos un cavernícola. Se llama Morg. Está en el bosque y ve un tigre. Un tigre es peligroso. Morg podía quedarse ahí parado admirando la belleza del pelaje del animal y decir, qué rayas tan bonitas. Pero si no actúa, o sea, si no se esconde o no sale corriendo, en cuanto el tigre lo vea, sus días de percibir el mundo se terminaron. Así de claro. En nuestra vida diaria no hay tigres, pero necesitamos la percepción para todo. Para ver un salero en la mesa y alargar el brazo justo hasta él, sin pasarnos ni quedarnos cortos, para cruzar una calle, para casi todo. La investigación en percepción y acción estudia exactamente esto. Ponen a los participantes a hacer tareas que combinan las dos cosas. Por ejemplo, coger un objeto, orientarse en un laberinto, conducir un coche con distintas condiciones. A veces también usan una variante. Les piden a los participantes que hagan juicios sobre una tarea antes de realizarla. Por ejemplo, personas que tienen dolor en las piernas y les cuesta andar, se les pide que calculen a qué distancia está un objeto y tienden a decir que está más lejos de lo que realmente está. Su percepción del espacio está influida por su estado físico. Bueno, ya hemos llegado al final del tema. Con todo esto ya tenemos una buena muestra de la variedad de métodos que se usan en investigación perceptiva, desde los clásicos, como los de Fechner para medir umbrales, hasta la estimación de magnitudes, los tiempos de reacción, los informes fenomenológicos o las tareas de acción. A lo largo del libro podéis ir viendo muchos métodos más. Y la clave de todo eso es que no hay un método único que lo explique todo. Cada uno nos da una pieza del puzzle. Los métodos conductuales nos cuentan cómo nos comportamos, qué decimos, cómo reaccionamos. Los métodos fisiológicos nos muestran qué pasa dentro, cómo se activa el cerebro. Y solo combinando todos, juntando las piezas, podemos llegar a una comprensión completa de la percepción. Mucho más completa de lo que sería posible con un solo tipo de método. Y ya está. Fin.